Muy buenos días a todos. Quiero grabar este video con la intención de que podamos ver una de las tantas aplicaciones prácticas que tiene el uso de la transformada Z, pues entre ellas sobre el diseño y la aplicación de filtros, ¿no? Para este caso vamos a resolver el siguiente ejercicio que está planteado acá. Dice, nos piden diseñar un filtro de muesca tipo rechazabanda. Bueno, es más filtro de muesca en este caso. Ya vamos a ver porque está entonado para eliminar un componente de frecuencia muy particular. Dice un filtro de muesca rechazabanda que presente dos polos y dos ceros, sintonizado para eliminar un componente de frecuencia de 60 Hz para una señal muestreada a una frecuencia de 1000 Hz. No, como sugerencia nos dicen que ubique los polos a una distancia de 0.9 respecto al origen. Esta distancia de los polos respecto al origen es importante ya que es una de las cosas que nos permite controlar un poco la apertura o qué tan estrecha o qué tan amplia va a ser la muesca de ese filtro. Entre las cosas que nos piden hacer, además, dice obtener la función de transferencia del sistema y la ecuación de indiferencia, aplicar el filtro diseñado a una señal, a la señal que está contenida en este archivo. Ya yo les voy a proporcionar este archivo adjunto a este video, pero básicamente este es un archivo que tiene una señal de SG que ha sido contaminada de manera intencional con un ruido de 60 Hz para que obviamente observemos lo que le hace este filtro que nosotros vamos a diseñar pues acá sí a mano este, a la hora de eliminar, que se busca pues eliminar ese componente de 60 Hz. Vamos a graficar la señal original y la señal después de filtrar para que observemos el efecto y observemos el diagrama de polos y ceros. Bueno, para proceder con el diseño de este filtro, vamos a irnos al diagrama de polos y ceros que debería tener un filtro como este, que es un filtro de muesca, dice que tiene dos polos y dos ceros. Entonces, aquí ya tengo más o menos planteado el esquema que va a representar el diagrama de polos y ceros. Como podemos observar, aquí hay un diagrama en el plano Z donde he dibujado ya un círculo de radio unitario y de manera algebraica tengo la localización de dos polos y dos ceros en una posición angular todavía no completamente definida, pero simplemente esto nos va a dar la base para que podamos trabajar en el diseño de filtros dependiendo o más bien por medio de la ubicación estratégica de polos y ceros. Entonces, como nos piden un filtro que tenga dos polos y dos ceros, pues como son par de polos y pares de ceros, ellos van a ser complejos conjugados. Entonces, tenemos un par de ceros ubicados naturalmente sobre el círculo de radio 1. Aquí debería yo ponerle sobre este círculo justamente que este círculo es de radio 1, hay un 1 por aquí, cruza por 1 por aquí, por menos 1 y por menos 1. Estoy indicando porque el círculo justamente es de radio 1. Entonces, tendremos dos ceros que están dibujados aquí en este circulito rojo, dos ceros en una posición angular tita que ahorita vamos a determinar que eso va a depender de la frecuencia de muestreo y de la frecuencia de la localización de donde necesitamos que se encuentre el cero para eliminar la componente 60 Hz. Como él tiene radio, como el polo, el cero, perdón, tiene módulo 1, pues aquí tiene módulo 1, ángulo tita. El otro, su contraparte, es decir, el complemento eh, de ese cero también tiene módulo 1, ángulo de menos tita. En cuanto a los polos, el polo está dentro del círculo unitario, tiene un radio R determinado. Ahorita vamos a ver que de cuando lo que nos dice el ejercicio, que lo ubiquemos a una distancia de 0.9 respecto al origen de este plano. Entonces este polo va a tener ángulo tita también porque va a estar alineado de acuerdo a la localización del cero. Pues en este caso, si queremos nosotros diseñar un filtro de muesca, tanto los polos y los ceros van a estar en la misma posición angular, eh, pero el polo va a estar a una distancia r respecto al origen menor a 1. En este caso va a ser, si mal no recuerdo, lo que nos dice el ejercicio es que sea de 0.9. ¿Ok? Y aquí tenemos el otro polo ubicado a un
módulo R respecto al origen, ángulo de menos tita. Entonces tenemos sus dos polos y dos ceros ubicados estratégicamente. Y bueno, todavía no la ubicación estratégica porque este valor tita lo vamos a determinar de acuerdo a la frecuencia que nosotros queramos eliminar. Pero ¿cómo vamos a proceder para diseñar nuestro filtro? Acuérdense que el diseño de nuestro filtro va a ser encontrar la función de transferencia y al encontrar la función de transferencia nosotros vamos a poder identificar cuáles son los coeficientes de ese filtro. Eso es lo que queremos. Cuando ya tengamos los coeficientes del filtro, pues la idea es tomar esos coeficientes y ya ese es nuestro filtro diseñado y lo vamos a poder implementar en cualquier lenguaje de programación. En este caso que vamos a utilizar Python. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos, vamos a empezar con los polos. Vamos a hacerlo primero de manera genérica, sin especificar el valor, un valor de R, o sea, del módulo de los polos, y un valor de tita en particular, y luego lo hacemos específicamente para el ejercicio que está planteado, ¿no? Cuando se tienen dos polos en localizaciones espaciales como esta, en z igual a R a un ángulo tita y el otro polo R a un ángulo de menos tita, pues lo podemos escribir de manera polar en su forma utilizando exponenciales complejas de esta manera. Tenemos un polo en R y, perdón, un polo en Z igual a R por la exponencial de aquí me faltó poner en la exponencial, E a la, perdónenme, a la J tita y el otro polo estará ubicado o se escribe de manera en forma polar E a la menos J tita. ¿Ok? Estos son los dos polos que tenemos. Quiere decir que si tenemos esos polos, acuérdense que los polos son las raíces del polinomio que se encuentra en el denominador de la función de transferencia. Es decir, el polinomio que está en el denominador de la función de transferencia eh, tiene la forma siguiente. O sea, es la multiplicación de las dos raíces del polinomio, en donde esta es una raíz de ese polinomio y esta es la otra raíz de ese polinomio. Y aquí hay dos polos en este caso. Entonces, las raíces de ese polinomio son z, bueno, que son estas, la podemos escribir así para encontrar el polinomio, ¿no? Z menos e a e, perdón, z menos r por e a la j tita y z menos r por e a la menos j tita. ¿De acuerdo? Esas son la forma de encontrar las raíces, por lo tanto el polinomio es la multiplicación de esas dos raíces, igualamos el polinomio a cero y para encontrar el polinomio, pues procedemos a multiplicar estas dos formas de escribir la- 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 las raíces del polinomio. Entonces hacemos la multiplicación de todos los pares que tenemos acá, z, fíjense, esta z por z nos da este z cuadrado, z por este otro elemento de la otra parte de esta otra raíz es menos z por r elevado a la menos. Aquí me faltó, en todas las exponenciales me está faltando la j, ¿no? Porque son exponenciales complejos, por aquí se la voy poniendo. La otra multiplicación es este otro término por la z, nos da menos z por r por e a la j tita y este que está acá por este otro nos da r al r por e a la j tita por r por e a la menos j tita. Entonces cuando nosotros hacemos agrupación de todos los elementos que tenemos en esta ecuación, nos queda z cuadrado, estos dos que están aquí que comparten esta z, nos queda, comparten z y r, pues sacamos factor común, nos queda menos r por z, que multiplica e a la menos j tita más e a la j tita. Y el otro elemento que falta en esta ecuación es, como vemos aquí, es r cuadrado. Y cuando multiplicamos estas dos exponenciales, como tienen unas potencias, uno tiene potencia de j tita y el otro a la menos j tita, pues queda e a la 0, que es igual a 1. Entonces se nos va simplificando de manera significativa este polinomio que tenemos acá en esta ecuación. Entonces,
¿Cómo podemos resolver esta suma de estas dos exponenciales complejas, una que es e a la menos j tita y la otra e a la j tita? Pues utilizamos la ecuación de una de las fórmulas de Euler, o más bien una de las formas de escribir la ecuación de Euler, que es precisamente la del coseno. Cuando nosotros sabemos que el coseno de tita es igual a e a la j tita más e a la menos j tita entre 2, entonces pues 2 coseno de tita es e a la j tita menos, perdón, más e a la menos j tita. Entonces, todo lo que está en esta parte de esta suma de estas dos exponenciales complejas se resume como 2 coseno de tita. Entonces tenemos la ecuación final del polinomio que va a estar en el denominador es, perdónenme, voy a escribir un poquito mejor esto es z cuadrado menos r, que acuérdense que r es el módulo donde están los polos, por 2 coseno de tita por z, la z, más r cuadrado. ¿Verdad? Este es el polinomio que está en el denominador. Si nosotros queremos escribir un poquito mejor ese polinomio en su forma con valores de z con potencias negativas, que es normalmente como lo escribimos, acuérdense que podemos multiplicar este polinomio acá. Como esto está igualado a cero, pues lo podemos multiplicar por z a la menos 2 para que todas las potencias de z nos queden como con potencia negativa. Entonces esto nos da 1 menos r por 2 coseno de tita, ¿sí? Por z a la menos 1 más r cuadrado por z a la menos 2. Y ese es el polinomio. Bueno, este es igual a cero, pero este es sí el polinomio que nosotros vamos a poner, que nosotros vamos a escribir en el denominador de la función de transferencia. Y fíjense que lo estoy haciendo de manera genérica, porque va a servir mucho cuando nosotros hagamos lo mismo ahora, pero con los ceros. Con los ceros, ahora nosotros vamos a tener los ceros escritos así, ¿no? Tenemos dos ceros. Uno es z igual a 1 a un ángulo de tita, que lo podemos escribir como simplemente 1 e a la j tita, y el otro cero es z igual a 1 a un ángulo de menos tita, que es 1 por e a la menos j tita. Entonces, en este caso simplemente la r, que es el módulo de la ubicación de los ceros, es igual a 1. Entonces no necesitamos ya a volver a hacer lo mismo porque ya tenemos la, la, es decir, el polinomio que va a estar en el numerador, que es utilizando las raíces que representan los ceros de la función de transferencia, es simplemente utilizando los valores de z, de donde se encuentran la ubicación de los ceros. Entonces, y básicamente es hacer esto mismo, ¿no? Es z menos e a la j tita. Ahora esta r vale 1 multiplicado por z menos e a la menos j tita. Y ya nosotros tenemos resuelto este polinomio, donde en este caso particular, esta r que está acá, que utilizamos para sacar el polinomio del denominador utilizando los polos, esta r vale 1. Entonces, por lo tanto, es como reescribir este mismo polinomio que ya tenemos, este polinomio que ya tenemos para nuestros polos, pero donde está r ponemos 1. Entonces, lo voy a escribir aquí abajo. En este polinomio nos queda escrito así, nos queda 1 menos, ya esta r vale 1, es 2 coseno de tita por z a la menos 1 más z a la menos 2. Ese es el polinomio que se encuentra abajo en la función de transferencia. Entonces, escribiendo la función de transferencia, acuérdense que la función de transferencia hz es el polinomio az, que es el que se obtiene, eh, perdón, el polinomio bz, que es el que se obtiene a partir de los ceros, o más bien es el polinomio que permite obtener los ceros de la función de transferencia, y abajo en el denominador tenemos un polinomio que es az, que es el que nos permite obtener los polos. Entonces, el polinomio de los ceros es este que acabo de escribir acá, que es 1 menos 2
coseno de tita por z a la menos 1 más z a la menos 2. Y el polinomio que está en el denominador es el de los polos, el que nos permitió obtener los polos, que bueno, nos fuimos de atrás hacia adelante, ¿no? Este es el polinomio, permíteme que se refresque bien la pantalla. Este es el polinomio que nos permite, que obtuvimos a través de la ubicación de los polos, ¿no? Entonces, este polinomio es 1 menos 2 veces r coseno de tita, por z a la menos 1 más r cuadrado por z a la menos 2. Ahora ya tenemos, esta es una función de transferencia justamente de un filtro de muesca, un filtro de tipo de muesca, justamente exclusivo para los filtros de tipo muesca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues lo obtuvimos a partir de justamente la ubicación de los polos y los ceros que nos piden para diseño de un filtro tipo muesca. Entonces, fíjese, eh, en este caso particular, esta R de los polos es 0.9 porque nos dicen en el problema que los polos estén a una distancia de 0.9 respecto al origen. Y el valor de tita, ¿quién es? Vamos a determinar ahorita el valor de tita. ¿Cómo lo determinamos? Entonces, la frecuencia de muestreo de este ejercicio es de 1000 Hz y la frecuencia de ubicación, lo voy a llamar FC, de ubicación o frecuencia central del filtro para la ubicación de los ceros, que es la frecuencia que debemos sintonizar nuestro filtro para eliminar el componente deseado, está ubicado a 60 Hz. Entonces podemos emplear una regla de 3 para observar la ubicación de angular de los ceros pues, y de los polos que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso sabemos que, por ejemplo, sabemos que 360 grados, que es lo mismo, ¿ok? Que 2pi, nada más que esto es expresado en grados y esto es expresado en radianes, eso equivale a la frecuencia de muestreo que nosotros estamos usando. Y en este caso, la frecuencia central, que es de 60 Hz, esta es 1000 Hz, 1000 Hz. ¿Qué valor de tita, qué valor angular tendrá? Entonces vamos a calcularlo de una vez en radianes. Esto sería, este valor de tita es 60 Hz, ¿no? 60 Hz por 2pi radianes dividido entre 1000 Hz. Ok, aquí se dan los Hz con los Hz y nos queda que es 60 por 2pi radianes. Entonces, pues voy a escribirlo por aquí para hacer una cuentita y vamos a tener aquí 60 por 2 por, fíjense una cosa, déjenme importar NumPy a CNP y para hacer la multiplicación que sería 60 por 2 por np.pi por el valor de pi, eso nos da, bueno, perdón, todo esto dividido entre 1000, ¿ok? Eso nos da 0.377, ¿ok? Entonces la posición angular en radianes nos da 0.377 radianes. Entonces, no es más que poner aquí 0.377 y sacar estos valores para justamente obtener los valores de estos coeficientes que están acá en la función de transferencia. Entonces, vamos a escribir acá la función de transferencia, hz igual a 1, a ver, 1 menos 2 coseno de tita. Ok, si este es el valor de 1 menos 2, perdón,
1 menos 2 coseno de theta, en el caso de lo que está acá en el numerador, ¿no? Entonces pongo 2 por np.coseno de este valor theta que tenemos acá, que es 0. Ahora no me deja ver, 0.377. Ok, eso nos da 1.85, 1.86 aproximadamente, porque este es 8595, o 1.86. Entonces aquí escribimos menos, a ver, ya lo multipliqué por 2, ¿verdad? 1.86 por z a la menos 1 más z a la menos 2. Eso es lo que está en el numerador. En el denominador tenemos 1, 1 menos r. Ahora, este mismo valor, además lo multiplicamos por r, ¿verdad? Por r, que es 0.9. Y nos da 1.674. O sea, aquí nos da 1.674 z a la menos 1 más, aquí es r cuadrado, que es 0.9 por 0.9, es 0.81 z a la menos 2. Entonces, fíjense, aquí está, justamente esta es la ecuación de la función de transferencia, y hay que recordar que la función de transferencia, en este caso, que es un sistema que tiene dos polos y dos ceros, va a tener la siguiente forma, tiene la siguiente forma, tiene esta forma. Este coeficiente es el coeficiente B0, este es el coeficiente B1, y este que está acá es el coeficiente B2. Igualmente, este es el coeficiente A0, este es el coeficiente A1, perdón, déjame escribirlo un poquito mejor. Este que es el coeficiente A1 y este que está acá es el coeficiente A2. Entonces, esto tienen esta forma, ¿no? Es B0 menos, perdón, más B1 por Z a la menos 1 más B2 por Z a la menos 2. Y en el denominador tenemos A0 más A1 por Z a la menos 1 más A2 por Z a la menos 2. Estoy escribiendo la ecuación general de un sistema cuya función de transferencia es de orden 2, o más bien un filtro de orden 2 que tiene dos polos y dos ceros. Bueno, ya que tenemos nuestra función de transferencia escrita para nuestro filtro de dos polos y dos ceros, podemos escribir justamente identificar los coeficientes A y B de nuestro filtro. Lo voy a escribir aquí abajo. Los coeficientes B son los valores que tenemos aquí arriba. El primer coeficiente es el 1, el que le sigue es menos 1.86 y el B2 es 1. Y los coeficientes A, voy a escribir aquí al lado, son el A0 es 1, el que le sigue menos 1.674 y el último valor, que es el A2, es 0.81. ¿Eh? Un sistema como este que tiene dos polos y dos ceros, pues podemos escribir su función de transferencia, su ecuación en diferencia, que es una de las cosas que nos piden acá en el ejercicio, ¿no? La ecuación en diferencia la escribimos de esta manera. Aquí se la voy a presentar, comenzando con el coeficiente A0. Permítanme que a veces se traba. A0 por yn, que es la salida, más A1 por yn-1 más A2 por y de n-2, ya que es de orden 2, llega hasta acá. Y del otro lado de la igualdad tenemos los valores de la entrada por sus respectivos coeficientes, comenzando con B0 por xn más B1 por x de n-1 más B2 por x de n menos 2. ¿Ve? Y esto
que les acabo de escribir aquí, justamente la ecuación en diferencias del sistema que permite implementar este filtro y que corresponde justamente a esta ecuación de la función de transferencia. ¿Okay? La siguiente parte de este ejercicio, justamente es para aplicar el filtro diseñado a la señal contenida en el archivo SG-60, que es un archivo que tiene la señal de SG donde se ha contaminado justamente y de manera intencional con un ruido de 60 Hz. Vamos a graficar la señal original y la señal después de haber sido filtrada. Entonces ya yo tengo acá justamente un programita en el cual nosotros, en el cual pues me adelanté para no hacer tan largo este video, un programita que nos va a permitir cargar la señal, los datos de la señal, hacer la gráfica de la señal y luego aplicar el filtrado. Le voy a ir resumiendo o diciendo de manera aquí bien rápida cada una de las líneas que tengo aquí programadas. Primero, pues importamos la función de NumPy y importamos la librería NumPy, la librería de Matplotlib que nos permite hacer las gráficas. La línea que estoy marcando acá es la línea 5 que permite leer los datos que están en el archivo SG60, que es un archivo que está grabado con el formato de NumPy, por eso utilizo la función de NumPy load. Entonces los datos se van a cargar aquí en la variable señal. Sabemos que esta señal ha sido muestrada con una frecuencia de 1000 Hz y estas 4 líneas que están acá deben ser familiares para ustedes, que es la que nos permite de una manera sencilla crear una base de tiempo o la escala de tiempo para hacer la gráfica. Definimos el periodo de muestreo, calculamos el número de muestras que tiene la señal a partir de saber su longitud y luego hacemos la creación de la variable n que guarda los números de muestras, la secuencia de números de muestras que tiene la señal y luego pues multiplicando la secuencia de número de muestras por el periodo de muestreo obtenemos la escala de tiempo. Las siguientes líneas son justamente para hacer la gráfica. Aquí generamos con esta línea una ventana gráfica y su eje de coordenadas. Aquí justamente en ese eje de coordenadas que hemos creado hacemos el plot de la señal versus el tiempo, los datos que están en señal, que son los datos justamente de la señal de SG y el tiempo, y aquí ajustamos algunos elementos de la gráfica o del eje de coordenadas, la etiqueta del eje X, que es tiempo en segundo, la etiqueta del eje Y, en voltaje en milivoltios, el título de la gráfica, activamos el grid para que aparezca una rejilla en la gráfica y la desplegamos. Entonces voy a correr estas líneas de programa nada más de esta parte para que observemos cómo es la señal que está guardada en ese archivo que yo que les proporcioné, ¿no? Como vemos, es una señal de CG, un trozo aproximadamente de unos 2 segundos, pero vemos que está sumamente contaminada con ruido y justamente este ruido yo la creé así, que la contaminé con ruido de 60 Hz y es un ruido significativo porque la señal tiene una magnitud que llega como máximo a 1 milivoltios y el ruido está más o menos miren, entre 0 y menos 0.2, quiere decir que es un 0.2 milivoltios de amplitud de ese ruido a lo largo de toda la señal. Y justamente hemos hecho esta aplicación para eliminar este ruido que tiene esta señal, que es de 60 Hz. La siguiente parte de esta programación tengo unas líneas. La primera línea de la siguiente parte es justamente para cargar un módulo, que es el módulo Signal de la librería SciPy. Ese módulo Signal tiene muchísimas funciones que permiten hacer procesamiento de señales. En este caso, este módulo Signal tiene una función que se llama LFilter, que permite hacer el filtrado de la señal, dándole unos parámetros. Ya les voy a explicar qué parámetros necesita. Primero, debemos cargar los valores de los coeficientes B y A en un arreglo, en forma de arreglo. Los coeficientes A son los coeficientes que ya calculamos. Son en los coeficientes 1, menos 1, 6, 7, 4 y 0,81. Permítanme, es 1, menos 1.674 y 0.81 para el caso de A.
y para el caso de B es 1, el otro que ya no me recuerdo es menos 1.86 y 1 menos 1.86 y 1. Entonces ya tenemos los coeficientes A y B cargados en estas dos variables. La función LFiltre de ese módulo signal es muy sencilla, solamente tenemos que pasarle a la función como argumentos de entrada quiénes son los coeficientes A y B de la función de transferencia o los coeficientes A y B que justamente representan la ecuación en diferencia, y él implementa justamente la ecuación en diferencia para en todo momento estar calculando la variable de salida y, de manera tal que con esos coeficientes y le decimos quién es la señal de entrada a la que le vamos a aplicar esa ecuación en diferencia y nos genera a la salida la señal. Bueno, en este caso va a ser la señal filtrada. Hacemos igualmente la gráfica, la ventana gráfica para crear la gráfica de la señal filtrada respecto al tiempo y le ajustamos sus parámetros de etiquetas de los ejes de coordenadas y el filtro. Vamos a ver cómo nos queda la señal una vez que la filtramos. Bueno, que la pasamos por este filtro. Si no nos equivocamos, o no me equivoqué yo con el cálculo de estos coeficientes, deberíamos tener una señal muy bien filtrada, a la cual eliminamos todo ese componente de ruido de 60 Hz. Como lo vemos aquí en esta otra ventana gráfica, la ventana gráfica de esta figura, el ruido se ha disminuido significativamente, casi eliminado. Y fíjate, lo interesante es que justamente elimina ese componente de la señal y no elimina otros componentes que son típicos de la señal de electrocardiografía. Pues la señal de electrocardiografía no se ve al menos modificada respecto a lo que representa la forma de cada una de las ondas que tiene la señal. Entonces vean que con estos cálculos muy sencillos acabamos de crear un filtro que justamente elimina ese componente de frecuencia, en este caso que estaba contaminando la señal. La otra parte del ejercicio dice obtener, bueno, graficar la señal original y la señal después filtrada, ya lo acabamos de hacer. Obtener el diagrama de polos y cero. Este diagrama de polos y cero ya lo tenemos aquí adelantado, ¿no? De una forma general, yo les hice una gráfica de una ubicación estimada de dónde podían estar los polos y los ceros para este tipo de ejercicio, pero sin darles específicamente el ángulo justamente donde estaban los polos y donde estaban los ceros y los polos. Ahora vamos a hacer una gráfica un poco más elegante utilizando una función que nos permite hacer esa gráfica, que es una función que se llama zplane de un modulito que tiene esa función que se llama plot zplane. Justamente la función zplane lo único que necesitamos es darle los coeficientes B y A de la función de transferencia del sistema y él nos genera automáticamente la figura, esa gráfica de los polos y los ceros, y además tiene como salida la información donde están, o sea, una variable que guarda información de justamente el cálculo de los polos y los ceros, pero en este caso ese cálculo, o más bien como nos ofrece, es en forma de números complejos con parte real y parte imaginaria y no en forma no en forma polar como nosotros lo calculamos aquí en el ejercicio que vimos, que estamos haciendo, ¿no? Entonces voy a correr este pedacito de código que está en esta celda y vamos a ver cómo nos queda esa gráfica de polos y ceros. Y aquí está, justamente, es una gráfica donde vemos un eje de coordenadas, que es el eje de coordenadas complejo. Vemos el círculo de radio 1 y justamente sobre el círculo de radio 1, en estos pelotitas verdes, justamente son la ubicación de los ceros sobre el círculo unitario y está en una posición angular determinada por el ángulo que debe estar para la eliminación justamente de la frecuencia de 60 Hz. Los polos, que son las X en rojo que vemos acá, están alineadas en la misma posición angular que los ceros, pero no sobre el círculo unitario, sino a una distancia de 0.9, tal como lo diseñamos. Si nosotros nos paramos sobre las coordenadas de los polos y los ceros acá, por ejemplo, me paro sobre el polo, vemos aquí arriba a la derecha cómo están los valores en X y Y
del polo, que es 0.835 aproximadamente, y 0.33, uno es la parte real y otra es la parte imaginaria de ese polo, que justamente nos dice la localización donde está cada uno de ellos, ¿no? Y aquí, porque lo mandé a imprimir con estas dos líneas, vemos justamente los valores que tienen los dos ceros y los dos polos, que si nos damos cuenta son para los dos ceros tienen los mismos valores de la parte real, y la parte imaginaria es el mismo valor pero con un signo negativo, ¿no? Porque son complejos conjugados. Lo mismo para los polos, esta es su parte real y la parte imaginaria tiene el mismo valor pero con signo negativo. Entonces, lo que acabamos de ver en este ejercicio es justamente una de las tantas aplicaciones que se pueden tener con el uso de la transformada Z en el ámbito del procesamiento digital de señal, en este caso aplicado para filtrar una señal, que de una manera muy sencilla podemos obtener los coeficientes de los filtros a partir del diagrama de polos y ceros que nos permiten hacer a través del análisis de la transformada Z. Entonces, con esto le digo, la transformada Z tiene innumerables aplicaciones prácticas en el procesamiento de señales, y una de estos casos es esta, y que se los quise pues mostrar en este tipo de ejercicio para que digamos vean que realmente todo eso que aplicamos en la teoría tiene una aplicación práctica de una manera genial y de una manera muy importante en este ámbito.